Estás entrando al umbral de lo desconocido. A partir de este momento, tus sentidos nos pertenecen. Bienvenidos a un capítulo más de El umbral de lo desconocido, su podcast de misterio, terror y cosas paranormales. Como cada capítulo, estamos aquí los tres. Yo soy Cali Mercado. Mi nombre es Fernando Malfabón. Yo soy Abraham Martínez. Y como en un capítulo más de estos viernes, hoy les vamos a presentar el tema de las momias de Guanajuato. Estas peculiares, ¿cómo se podría decir? Peculiares... Personajes, sí, es un personaje, ¿no? ¿Crees que ya es un personaje? Esos peculiares personajes que son muy conocidos y es algo ya hasta turístico de Guanajuato. Entonces, pues hoy les vamos a contar un poco sobre la historia, sobre cómo es que surgieron este tipo de personajes y cómo hasta la fecha ya han sido como hasta realizados en películas de el aspecto como un poco más de terror y han estado como en este hilo de entre lo de terror y lo de comedia en algunas ocasiones, ¿no? Así es, pues muy importante eso que mencionas, algo turístico, porque estas momias dejan alrededor de 40 millones anuales ahí en Guanajuato, y dicen que es la segunda entrada de mayores ingresos después del predial ahí en Guanajuato. Entonces creo que sí, parte de esa importancia que se le ha dado aquí en México a estos personajes que ya les dijimos, pues creo que conlleva, ¿no?, a que mucha gente las quiera conocer, y sobre todo que no solamente es algo de aquí de México, sino pues en muchas culturas también existe este peculiar personaje que son las momias. Sí. ¿Tú qué quieres comenzar en este aspecto? Completando lo que decía Fercho hace un momento, también es una de las colecciones de momias más grandes de todo el mundo. Supera por mucho la cantidad de restos que se han encontrado en las basificaciones egipcias. Entonces también su atractivo turístico radica en que son bastantes los ejemplares que se conservan todavía. Sí, pues el museo dice que tienen ahorita 111 momias en exhibición en el museo que es el Museo Central de Guanajuato. Y pues como ya lo mencionaste, ¿no? Es un aspecto turístico ya hasta este momento. Es un gran ingreso en el que se reciben a través de este Museo de las Momias. Y pues Guanajuato también tiene algunas pues historias ahí que también ya hemos contado en algunos otros capítulos, como el Callejón del Beso y leyendas que se corren entre sus calles, e incluso también tienen algunos puentes que son emblemáticos. Ajá, puentes emblemáticos, y pues son como ahí tienen un misticismo muy interesante. Sí, pero igual, bueno, se ha hecho un tipo de controversia en esta parte, porque incluso querían hacer un tipo museo, pero creo que iba a estar como en un centro comercial, entonces estaban ahí viendo como que no era lo óptimo para las momias, entonces ya nada más estaban viendo como esta parte de sacar el dinero, pero descuidando esta parte como de preservación, ¿no? De su historia. Sí, y pues obviamente no pueden ponerlas en cualquier lugar porque tienen que tener ciertas temperaturas para que se sigan manteniendo pues como las encontraron, ¿no? Porque parte de lo que cómo se crearon estas momias es por el tipo de suelo que tienen o que había en el Panteón de Guanajuato, ¿no? Así es, el Panteón San Paula, algo así, ¿no? Santa. Sí, San bueno, Paula. de hecho se menciona, ¿no?, que cuando empezaron a ver los primeros descubrimientos de momias, pues que los dejaban así como en un cierto lugar de ahí mismo del panteón, y que incluso los que cuidaban el panteón pues cobraban, ¿no?, a los extranjeros o a las personas que querían visitar estas momias, y que ahí fue donde empezaron a quitarles como cosas. Por ejemplo, tenían creo que sus nombres y todo así, o su vestimenta, o incluso partes de su cuerpo que tenían las momias, y que pues las personas que iban a visitarlas, como no había un cierto reglamento, pues iban quitándole partes a estos personajes históricos. Y qué extraño, ¿no? O sea, ¿quién se quisiera llevar un pedazo de cuerpo momificado? ¿Tú te llevarías un pedazo de cuerpo momificado a tu casa? No, definitivamente no. Bueno, yo no sé, pero es como esta cuestión de que hasta en las cenizas a mí como que no me causa cierto seguridad. Siento que no descansan por completo las almas, y que ahí en tu casa, imagínate si te llevas a una momia de hace muchísimos años, que ahí esté en tu casa rondeando. No, muchas gracias, los espíritus pa' afuera. Sí, pero algo más que encontraste sobre las momias, sobre Pues hablando de las momias, más allá de las momias de Guanajuato, más allá de ser o surgir a partir de un ritual como los egipcios,
pues recordemos que los egipcios tenían como una creencia muy fuerte en la reencarnación y de ahí deriva un poco todo el ritual que compete a las momias. Pero en el caso de Guanajuato pues es más particular porque no hay de antemano una finalidad ritual o religiosa. Es sencillamente o es derivado de un proceso natural debido a las condiciones como climatológicas del estado, donde principalmente su suelo abundan sales, minerales, nitratos o este mineral que se llama alumbre, que permite de algún modo conservar a las momias. También en las altas temperaturas de la zona pues ayudaron a que los cuerpos pues se deshidrataran con mayor facilidad y no se descompusieran como un cuerpo normal. Entonces eso es parte del encanto también de las momias, que es producto de un fenómeno natural. Tú puedes compararlas con las momias de Pompeya, por ejemplo, ¿no? Otro dato pues interesante también es que muchas de las momias que se localizan ya después en trabajos arqueológicos coordinados por el INAH se dan cuenta de una enfermedad de cólera en 1883 que deriva en una modificación a la ley de panteones, donde se impone un impuesto eclesiástico por la perpetuidad de las tumbas. Sí. Y esto deriva que muchas tumbas abandonadas o personas que no podían dar pago o manutención a los servicios, pues optaron por sacar a sus familiares. Entonces muchas de esas momias que se encuentran después como en una especie de fosa común también, tampoco es que se hayan vuelto momias ahí, ¿no? Sino que ya dentro de los basamentos ya se habían momificado. Son encontradas, como dice Fercho, y los primeros que expropian como bien turístico a las momias son precisamente los sepulteros, ¿no? En ese sentido. Sí, pero bueno, también estaba viendo otra de las controversias, es esta parte, ¿no? Donde se menciona que, y ya, de hecho ya hay como cierto tipo de beneficios, porque muchas personas a lo mejor en aquel momento no pudieron pagar, pero siguen existiendo familiares de esa momia, y dicen que los pueden ya reclamar incluso para que los vuelvan a enterrar. Entonces, pues muy interesante esta parte porque también creó mucha controversia, porque no se les da como tal un nombre a las momias, sino que está que la bruja, el niño no sé qué, y entonces no se les da el nombre tal cual son las personas, sino que los utilizan como si fueran unos objetos. Sí, y bueno, sabiendo como esta historia detrás de todas estas momias, pues de alguna manera fueron cuerpos que no fueron reclamados, ¿no? Entonces es muy triste ver cómo después de que los arrojaran a una fosa, ahora están exhibidos como si fueran justo un espectáculo, ¿no? Y que no sabía esto de las personas que ya pueden reclamarlos, ¿no? Pero si ya ha pasado tantos años y que nadie los haya reclamado es algo muy triste. Y basándonos ya en lo que ya nos comentó aquí nuestro querido amigo Abraham, uno de los primeros o la primera momia que se desenterró gracias a estos impuestos que establecieron la iglesia fue un doctor, y justo fue por este tipo de enfermedades que empezaron a morir muchísimas personas en el pueblo, y para justo tener como más ganancias de alguna manera empezaron a sacar los cuerpos que ya no habían sido reclamados, ¿no? Entonces, o no habían pagado las cuotas. Y fue un doctor que se llamaba Remigio, era un doctor francés, Remigio Leroy, no me acuerdo muy bien el nombre porque no hablo muy bien francés, pero sí fue el primero que exhumaron de su tumba, y pues es el primero que ahí está en este Museo de las Momias. ¿Ustedes han tenido la oportunidad de ir al Museo de las...? No, yo no he tenido la oportunidad de ir. De hecho, a familiares de mi papá, pues creo que son de allá, pero no han tenido la oportunidad todavía de visitarlas. ¿Ustedes ya? ¿Has visitado las No, por momias de desgracia Guanajuato? no he tenido la oportunidad. Yo tampoco, mi familia es de Guanajuato, es de un pueblito que se llama San Felipe Torres Muchas, está pues a unas 2 horas de León, pero sí he ido a algunas regiones de Guanajuato, pero justo al Museo de las Momias nunca he ido, y sí tengo mucha curiosidad, ¿no? Sí, es en esa especie como de morbo de ver cómo un cuerpo está momificado, entonces sí me interesaría acudir. Porque tiene mucho que ver esta parte del cómo se fue haciendo naturalmente esta parte, porque dicen que fue como bueno, creo que León es una parte de las clima muy cálido, entonces dicen que había muchos minerales y así, entonces que se fueron deshidratando antes de poder convertirse en la putrefacción que se le dice. Sí, pues justo por eso se preservaron, y no, sí tiene que ver también no solo con un ritual, sino pues naturalmente, como ya lo mencionamos,
se fueron desarrollando en este tipo de momificación. Y a comparación, como ya lo mencionó nuestro amigo, que había como rituales y hasta unas momias que se han encontrado en hielo, que sean perfectamente conservados, hasta incluso la piel, el cabello. Aquí no es tanto de esta manera, sí tienen como una especie de deterioro por el tiempo y por el tipo de suelo, pero no llegaron justo a la putrefacción ni a llegar al esqueleto. Entonces, sí es muy interesante el proceso en el que se momificaron. Otro dato también, como rescatando lo que decía Fercho hace un momento, es que sí, hace como unos 2-3 años el INAH emprendió un proyecto de rescate y conservación y restauración a las momias en este show de la disputa legal sobre quién tenía como los derechos de exhibición, etcétera. Y de las 111 que mencionabas, creo que desconozco el número total de momias. El punto es que el INAH había ya dado con la identificación genética y documental, se metieron a investigar archivos que databan de 1700 a 1800, y en ese lapso encontraron ya la identidad, nombre y fecha de muerte de 117 momias. E igual con estos estudios arqueológicos y con estudios sobre todo de ADN, de cabello, de pelo, de dientes, sí estaba esta posibilidad de encontrar en las bases genéticas a los familiares de esas momias hoy en día en Guanajuato. Eso también es un dato muy interesante, porque no te imaginarías que se puede hacer eso, ¿no? Con una momia. Una muestra, Ajá. sí. Sí, bueno, ya cambiando un poquito este tema, pues yo creo que parte de esta parte de volverse famosas las momias fue en parte a los sepultureros, porque se menciona que ellos contaban historias a la gente de supuestamente cómo habían muerto o qué es lo que habían hecho para estar así, ¿no? Como una momia. Pero esto ya viene mucho a hablar de esta parte de, por ejemplo, el cine, cómo lo han ejemplificado. Y pues, ¿qué les parece esta parte del cine? A ver, cuéntenme. A mí me pasa algo muy curioso, porque uno de los primeros acercamientos que yo tuve con justo las momias de Guanajuato fueron las películas del santo, ¿no? Porque mi abuelita es muy fan del santo, entonces desde chiquita yo veía este tipo de películas, y en donde pues sí está grabada, ¿no? En el Museo de las Momias de Guanajuato, cuando todavía no estaba ahorita ya modernizado. Pero, porque se hizo como en los 70s, la película Sí. de las momias, El santo contra las momias de Guanajuato. Entonces, a mí se me hizo muy curioso verlos en la televisión en ese tiempo, y sí me gustaría como en ese sentido volverlas a ver, o sea, verlas en persona, pero es lo que yo les comentaba en un principio, ¿no? En esta especie como de misticismo ya sobre las momias, y que revivían y cómo se movían, y en estas historias como fantasiosas, hasta de alguna manera lo hacían como ver un poco, ya no tanto como de terror, ¿no? Lo hacían ver como de comedia también. Entonces es como bien chistoso. Pues yo creo que parte de comedia es como caminaban, ¿no? Así como que muy lento o algo así. Pero muy chistoso porque, bueno, así como las personifican, es como cuerpos humanos y con vendas y cosas así, pero eso tiene que ver más con las momias. Con las representaciones de las momias egipcias. Pero, con momias egipcias, no tanto como las de aquí de México, porque hay un sinfín de diferentes formas de que se creen estas momias, porque, por ejemplo, en Chile también hay unas momias que le sacaban todos los órganos a las personas y los iban rellenando con cierto tipo de cosas como de plantitas y eso. Entonces las iban como modificando a las personas, pero también tuvieron esta parte de que son una de las momias más antiguas, tienen alrededor de 7,000 años más o menos estas. Y bueno, en ese tipo de cuestiones de otros países sí vienen como a estos rituales, ¿no? Que les hacían al momento de el fallecimiento de su ser querido, para tratar de preservarlo, y pues como una especie de tradición, ¿no? Para que su alma se cuidara o trascendiera, o dependiendo de la creencia, ¿no? Sí, porque por ejemplo la de las más famosas creo que es la de Tutankamón, donde pues la encontraron en ataúdes de oro y no sé qué tanto, pero pues era porque era un rey. Uh-huh. Pero sin embargo, por ejemplo, yo creo que no tenía, por ejemplo, una persona cualquiera no tenía las mismas posibilidades de ser embalsamada
como el rey Tutankamón. Sí, claro. Y bueno, ya incluso hay películas recientes animadas sobre las momias, ¿no? Hay una animación que justo, ay, no me acuerdo cómo se llama, de la leyenda de las momias de Guanajuato, momias? ajá, Sí, sí. que viene del estudio en el que hizo la leyenda de la Nahuala. Ajá. Entonces también pues es algo más reciente y justo es como en ese espacio de ya llevarlo a lo cómico para que los niños lo entiendan, ¿no? Sí, pero mucha parte, por ejemplo, también de todas las películas que se han hecho sobre momias, hay un dato medio interesante, donde se menciona que todas las producciones que hacen películas sobre momias, pues muchas ocasiones los directores o actores o así, tienen finales trágicos, entonces dicen que puede ser La maldición. la maldición de la momia, ¿no? Por eso es donde nace esta parte de la maldición de la momia. ¿A poco? ¿Tú qué opinas sobre estas películas que hablan sobre momias? Personalmente las de estas que son de la saga de la leyenda de la Nahuala y la del Charro Negro como que no me convencen del todo. Siento que sí está muy exagerado todo, mucho más que con las del Santo. Las del Santo pues son como un clásico, ¿no? De los jefes. Y también, por ejemplo, pensando lo que comentaba Ferch hace un momento de los usos rituales en Egipto, pues es muy gracioso que toda una sociedad se haya ido a la longaniza por culpa de esos rituales, ¿no? De hecho, después de la alta edad egipcia, muchos de los templos que se construyen ya son de menor tamaño y son más austeros y son más pobres, precisamente porque los faraones chonchos, pues sí, desgastaron bastante la economía o se volvió como una moda buscar nichos para dejar tus restos. Muchos burócratas altos de la sociedad egipcia pues buscaban inclusive zonas alejadas a las pirámides de Keops, ¿no? Porque era mucho más barato construir. Tal cual fue una crisis inmobiliaria lo que fue llevando a la sociedad egipcia y todo en torno a los rituales de momificación, porque sí había un peso muy 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 brutal en esta cuestión de la ¿cómo se dice? De la esperanza que tienen ellos de renacer, ¿no? Entonces sí, es muy gracioso que por eso se ha ido mucho de su economía al carajo. Sí. Sí, también recordando eso, por ejemplo, también se mencionaba de estos saqueadores de tumbas, ¿no? Porque, por ejemplo, se menciona que Ramsés II, que también es egipcio, pues lo que pasó es que estaba en una osamenta muy muy grande y muy ostentosa y que lo tuvieron que reacomodar en otro lado para que precisamente no se saquearan todas sus cosas que tenía dentro de su sepulcro. Exacto. Inclusive otro dato chistoso con Ramsés II es que cuando el Museo Británico se lo lleva para hacer estudios, le sacan su pasaporte. Hay una foto de su pasaporte de Ramsés, ¿no? De la momia, ¿no? De la momia de Ramsés. Sí, de su pasaporte. No sé, hay como muchos mitos y cuestiones ahí medio también perturbadores en cuestión de justo cómo sacaron estas momias, ¿no? De sus tumbas, y ya lo hemos hablado sobre estos conjuros que según estaban en la inscripción que estaba a la entrada de estas momificaciones, y que incluso sí justo se murieron personas o los arqueólogos que estuvieron moviendo, pero también ya lo hablamos que pudo haber bacterias o hongos cuando abrieron de tantos años que estaban ahí preservadas, pues obviamente algo les iba a afectar, ¿no? Pero no sé, yo no creo que sea tanto como un conjuro ahí. Y aparte hay otro dato ahí también muy interesante, que muchos de los trabajos arqueológicos que se hacen de las sociedades antiguas, Mesopotamia, Egipto, etcétera, se inician plenamente, ¿no? O sea, el trabajo arqueológico empezó, se desarrolló y se trabajó, pero se trabajaba a ciegas porque no se tenía un entendimiento lingüístico de los jeroglíficos, y ese hallazgo, ese descubrimiento fue muy tardío. Entonces ya habían iniciado excavaciones, ya habían abierto tumbas, y muchos años después, décadas quizá, supieron qué decían las inscripciones. De hecho, hay una historia ahí, no sé, es mitad leyenda, mitad verdad, de que uno de los primeros que llega a Egipto y empieza a hacer trabajos arqueológicos de menor nivel es Napoleón. Napoleón en una de sus expediciones llega por curiosidad a Egipto, pero repito, no sé, esos trabajos arqueológicos llevaban décadas, años, siglos, medios siglos, pero se trabajaba a ciegas absolutamente porque no sabía cómo o qué significaba, qué decía o cuál era el más pequeño índice de su lenguaje.
Hay una tablita, no recuerdo bien cómo se llama la tabla, que descifra un lingüista americano y que da inicio pie a una revisión más profunda de la egiptología y que la lleva a todo el mundo, porque ya se tiene una noción de cómo funcionaba su lenguaje y ya se tiene mayor presión de las crónicas que dejan, etcétera, etcétera. Sí, está bien curioso, ¿no? Y ya, incluso como lo dices, ¿no? Cuando empezaron a hacer las excavaciones de la tumba, muchos años después se enteraron, pero pues ya habían fallecido muchos, ¿no? Porque justo los atacó como Sí, también. este tipo de acontecimientos de bacterias o murieron, ¿no? Sí, pero algo también interesante es que, por ejemplo, en varias pruebas que se le han hecho a las momias, incluso pues ya encontraban diferentes tipos de enfermedades. Por ejemplo, dicen que el cáncer de próstata, creían que era como actual, casi varios de los cáncer que ahorita existen, creían que era como de la vida actual, pero sin embargo hay momias de 3.000, 4.000 años y dicen que se han encontrado rastros de que tuvieron cáncer. Entonces, pues también es bien interesante que se creía que esto es apenas actual, pero desde esos años pues ya existían todo ese tipo de enfermedades. Y que gracias a la preservación que tuvieron en ese entonces, se tenga como el conocimiento de cómo eran y cómo era su ADN, ¿no? En ese entonces. Está bien curioso cómo un cuerpo se puede mantener por tantos años y en ciertas condiciones. Eso a mí se me hace muy interesante de las momias. Sí, por ejemplo, también hay otra momia, no recuerdo dónde la encontraron, pero fue en una montaña, o sea, había mucho, el clima era muy frío, entonces ahí encontraron a esta momia, pero todavía encontraron rastros de sangre después de 500 o 600 años, sí. Entonces es bien interesante que todavía después de 600 años tuviera pues rastros todavía de sangre, ¿no? Sí. Y bueno, este capítulo va a ser un poquito corto porque no hay tanta información basta sobre las momias de Guanajuato. Creo que ya les dimos como un pequeño de contexto sobre qué son y dónde están como en cuestión cultural de México. Pero, ¿algo que quieran agregar para cerrar este capítulo? Pues yo creo que lo más interesante es que las momias mexicanas, las de Guanajuato, incluso hay de diferentes estados, porque no solamente son de Guanajuato, hay aquí en la Ciudad de México algunas, y también otras en Oaxaca, otras en Durango, es decir, en varios estados de la República hay, pero creo que lo más interesante es que estas siempre han sido como al natural, o sea, nunca se han puesto a pensar las personas cuando las entierran o la sepultan como que para su momificación, sino que todo es en base a lo natural. Y sin embargo, por ejemplo, como en Egipto, pues sí las embalsamaban, sí las arreglaban. También en Chile, como se los mencioné, pues las arreglaban para que pudieran perdurar con el tiempo. Entonces creo que es lo más interesante, que las de aquí de México no es porque sean las mejores y porque vivamos aquí, sino porque la verdad, pues siendo naturales es algo, les da un plus. O sí son las mejores, ¿no? Porque son creadas o preservadas naturalmente. Eso es lo curioso. ¿Algo con lo que quieras cerrar, amigo? Hablando de momias, y le comentaba a Fercho, me acordé de una recomendación literaria muy buena. Y nuevamente traemos a Lovecraft. Okay. El cuento se llama Más allá de los eones. Y es un cuento que nos sitúa en el Museo de Boston, donde un día llega una momia con un cilindro negro en las manos. Poco a poco esa momia empieza a generar intriga, ¿no? Porque tiene un halo como de misticismo, de que aparentemente está viva. Poco a poco se van realizando transcripciones al cilindro que tiene en la mano y se descubre una leyenda donde en una sociedad antigua, más allá de los eones es un tiempo temporal muy largo, muy amplio, miles de años, existía una sociedad que se veía como asolada por un dios primigenio, ¿no? Y este dios primigenio pues se ocultaba en una montaña. Y un día un guerrero va y lo confronta. Y la leyenda cuenta que este dios, como Medusa, cuando lo ves a los ojos, tu conciencia se queda petrificada en un abismo de locura, ¿no? Y perdura hasta que el dios primigenio te libere. Entonces van descubriendo poco a poco que quizás esa leyenda esté relacionada con la momia que llega al museo. En algún punto le hacen resonancias magnéticas a la momia y descubren que su cerebro sigue funcionando como un cerebro normal. Y en algún punto del cuento deciden hacer una autopsia a la momia, ¿no? Y la última parte del cuento la tengo aquí, de hecho, y dice algo así. A las 3:30 de la tarde abrieron el cráneo, y 10 minutos más tarde, nuestro grupo, horrorizado, juraba mantener en secreto el resultado de la autopsia, que solo documentos custodiados como este manuscrito pueden llegar a revelar. Un día
Incluso los dos periodistas prometieron guardar idéntico silencio porque la trepenación acababa de dejar al descubierto un cerebro vivo y palpitante. Y esa es mi recomendación, es un cuento muy bueno, la verdad. Es de los primeros cuentos que leí de Lovecraft y también de los primeros cuentos que te dan esa sensación de estar vigilado, ¿no? Como esa cosquillita en las piernas de que, no sé, te acecha algo. Está muy interesante, ¿no? Ya saben, amigos, pues repítanos el nombre de este cuento. Más allá de los eones de Lovecraft. Y si les gusta los escritos de Lovecraft, que aquí tenemos a uno de sus fieles. Testigo de Cthulhu. Ya saben, escúchenlo y no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Aprovecho este pequeño comercial literario para decirles que nos sigan y que también nos digan sus recomendaciones de cine, de música, de literatura, de lo que ustedes consideren que podamos hablar en este podcast, que también es de ustedes. Ahí nos lo dejan en la caja de comentarios. Y suena muy interesante, a mí se me hizo... Está muy bueno, interesante. Es un cuento un tanto largo, pero sí te deja algo, la verdad sí te da miedo. Al inicio que lo empezaste a contar, yo me quedé como, ¿y qué tendrá en las manos, no? ¿Qué habrá? ¿Qué es ese misticismo tan extraño, no? ¿Qué es lo que dicen? Entonces, sí, lo voy a leer, porque yo no soy muy fan de Lovecraft, pero sí me gustó, sí me interesó. Sí, bueno, también pues las películas, creo que la más actual es la de La Momia, ¿no? Donde sale Imhotep y todos estos compas. Y creo que también está muy chida. A mí me gusta esa película. Sí, es muy buena. O sea, es muy entretenida y sobre todo que hay en algún momento donde sí como que te entra ese miedo, ¿no? De que si pasara eso, ¿no? Así, o sea, sí ¿qué te quedas así pasaría como, con ¿no? Imhotep? También la película del santo, a mí se me hace algo como cultural mexicano que tienes que ver alguna vez en la vida. Si no han visto El Santo contra las momias de Guanajuato, se avienta acá unos buenos golpes con unas cuantas momias que, Sí. que pues no les creerías mucho que son momias, pero están muy interesantes. Incluso también la de animación, a mí sí me gustan ese tipo de animación de la leyenda de las momias de Guanajuato y de las Pues leyendas son de más la enfocadas también. como para niños, ¿no? Sí, Así, obviamente está diseñada para niños, pero es un estudio muy bueno y un estudio mexicano y que pues la verdad sí le ha sacado mucho provecho a estas leyendas tan comunes de México. Entonces también ahí es una recomendación que les hacemos. Creo que con esto terminamos el capítulo de hoy, hablando sobre las momias de Guanajuato. También les dimos un poquito de contexto de otras momias, de aquí, de Chile, nuestro de Egipto, mundo. de Siberia, porque también hay una de Siberia. Esa se la podremos dejar ahí en algún otro pequeño video que hagamos, ahí también. Sí, incluso ahí vamos a estarle subiendo algunas fotillos de las momias, si encontramos, para que ustedes las vean si no son de con México, sus ojillos. Ajá, exacto. Si no son de México o si no saben muy bien el contexto de las momias de Guanajuato, aquí se los trajimos. Y pues nada, muchas gracias por escucharnos. Recuerden darle me gusta y compartirlo con todos sus familiares, con sus amigos, con todos los que quieran que nos escuchen. Y nada, me despido, soy Cali Mercado. Mi nombre es Fernando Malfavón. Yo soy Abraham Martínez. Y nos estamos escuchando el próximo viernes.